Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito en este momento, mis hermanos, a poner atención para escuchar el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Les pido también en este momento, mis hermanos, a cada uno de ustedes, si tienen su Biblia por ahí con ustedes, la saquen, vamos a leer, vamos a empaparnos como siempre de la palabra de Dios, que es muy esencial que nosotros cada día, especialmente durante el día, mis hermanos, leamos su palabra. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer, pero primeramente quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, y a nuestros hermanos que nos escuchan en Europa también un saludo muy caluroso. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos en este momento a escuchar la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al siguiente día, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarlos. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios
diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por el Espíritu Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas en efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos, ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, este arresto de Pedro y Juan, ellos fueron arrestados por envidia. Los ancianos, los maestros de la ley, los fariseos, todos en común tenían envidia por estos hombres que podían realizar milagros clarísimos, y por esta causa fueron ellos arrestados y además los interrogaron. Les decían que por qué ellos hacían esa clase de milagros y con qué ayuda lo hacían. Ellos contestaron que con la ayuda de Jesús, que con ninguna otra ayuda se podría lograr realizar en sus vidas cualquier milagro. Esto se miraba clarísimo entre los apóstoles, que tenían la fe y la confianza en nuestro Señor Jesús. Ellos decidieron que les iban a impedir que siguieran enseñando en el nombre de Jesús. Cuando ellos les pidieron que salieran un rato para afuera, cuando los sacaron con la ayuda de los soldados, ellos comenzaron a hablar, diciéndose entre sí que ya les iban a prohibir que ni siquiera mencionaran el nombre de Jesús. Pero estos no hicieron caso. Estos, con mucho más poder, con ayuda ya después del Espíritu Santo, se dieron cuenta que realmente el poder de Dios había venido a ellos. Hermanos, cuando una comunidad se reúne en el nombre del Señor, suceden cosas grandiosas, especialmente cuando la persona va con su corazón abierto, va dispuesto a abrirle el corazón al Señor. Suceden cosas como estas que sucedieron con los apóstoles. Ellos recibieron al Espíritu Santo, la fuerza que Jesús les había dicho que recibirían si ellos esperaban a ese día. Un día grandioso en que ellos reciben la ayuda de arriba, la ayuda con la cual ellos no iban a titubear en su fe. Ellos iban a hablar con mucha seguridad y además, si tenían confianza y fe en el Señor, iban a poder realizar milagros de la misma manera que Jesús nuestro Señor los llegó a llevar a cabo en el tiempo que Él estuvo entre ellos. Mis hermanos, estos libros de Hechos de los Apóstoles son tan hermosos. Nos damos cuenta realmente en el poder de Jesús,
en ese gran poder, que si nosotros tuviéramos esa fe también, pudiéramos realizar esos mismos milagros que los apóstoles llegaron a realizar. Después de los apóstoles hubo muchos santos, muchas personas que con su santidad, con la ayuda que ellos proveían a la demás gente, ellos lo hacían todo con la ayuda de nuestro Señor Jesús y con la promesa que Jesús les había hecho que recibirían al Espíritu Santo. Y todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios entre nosotros. Ya lo llevamos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, porque lo poseemos. Entonces, vamos a actuar como tal. Vamos a llevar una vida más conforme a como Jesús nuestro Señor lo quiere. Dice del versículo 32 en adelante, que la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común y lo llevaban a los apóstoles. Lo llevaban ante sus pies todo aquello que ellos poseían, especialmente aquellos que eran terratenientes, ¿verdad? Que tenían terrenos, casas, que eran propietarios de mucho ganado. En fin, estos hombres, cuando se dieron cuenta que Jesús nuestro Señor y que con su ayuda podían vivir una vida eterna, porque ellos creyeron, toda esta gente que acogió la fe, creyó en el nombre del Señor y se unieron a los apóstoles, y no solo eso, sino que llevaban todo el dinero de lo que vendían y lo depositaban a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían entre los más necesitados. Y ojalá y eso lo siguiéramos haciendo todos y nuestro mundo sería otra cosa, ¿verdad, hermanos? Pero somos muy apegados y no nos gusta compartir. Ojalá y compartamos, mis hermanos, con nuestros hermanos más necesitados, para que así el Señor nos envíe sus ayudas más grandemente, más de las que ya tenemos. Él nos va a ayudar si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.